entonces Mario nos estaba contando que su compañero llegaba mucho en las noches a interrumpirle la luna de miel y no los dejaban solos. Esa etapa pues fue superada, terminamos la tesis, mi compañero y yo hicimos la tesis en conjunto. ¿De qué fue la tesis? La tesis fue sobre la celda de combustible. Esto es algo que nadie sabía de eso en Colombia y apenas hay unos 10 años es la que llevan los carros, muchos carros ahora nuevos, ¿no? Pero o sea, ¿fue una investigación nueva de ustedes y que se implementó en el país o fue a base de otra investigación? No, generalmente la investigación es cuando se hace una tesis, por lo menos en el caso de ingeniería química, hay un tema, entonces uno toma y analiza inicialmente 3, 4, 5 temas y ver cuál es el avance, el estado del arte que llaman, o sea, qué han publicado en el mundo, porque en la universidad hay toda la información necesaria para uno poder investigar. Por ejemplo, hay un libro que se llama el Chemical Abstract, que ahora ya viene digitalmente, pero son unos libros así de gruesos que vienen cada 8 días. Cada 8 días viene un libro así, de todas las investigaciones del mundo, de todo lo, exclusivamente sobre ciencia, química e ingeniería, todo exclusivamente. Hay otros libros, bueno, hay muchos libros. Entonces, en su carrera, ¿cuál ha sido el proyecto más desafiante que usted ha realizado en toda su carrera? Pues digamos, desafiante fue la tesis. La tesis porque no se conocía nada, en Colombia no había bibliografía de eso, no, apenas en el Chemical Abstract empezaban a esta porque todo era, y coincidencialmente hubo un trabajo que cayó en manos del profesor Zapata, que era mi director de tesis, Ángel Zapata, que era profesor de físico-química, y entonces él creo que estuvo en un congreso en México, en Estados Unidos, y estaban hablando de alguien sobre eso, y trajeron un papel sobre eso, entonces nos llamó mucho la atención, pero yo en esa época, hoy por hoy, la tesis la hacen en la universidad los estudiantes desde el último año, escogen el proyecto de tesis, están todo el último año haciéndola. En esa época uno terminaba y después la hacía, después de 5 años uno la hacía. Y entonces yo, pues venía al trabajo, que ahora les cuento, y trabajábamos viernes, sábado y domingo en la tesis. Pero o sea, ¿no necesitaban la tesis para graduarse? No, es que no nos hemos graduado. Bueno, entonces de ahí con esto, hacíamos todos los ensayos, los experimentos, las investigaciones, y eso fue. La celda de combustible es una celda que es platino puesto sobre una malla 200 de níquel puro, depositado ahí, y eso sirve como catalizador, y en el fondo de una caja de vidrio, y ella va en la mitad, se pone a burbujear, hay soda cáustica disuelta en metanol, y se pone a burbujear allí el aire, y pasa y es absorbido de tal manera que se descompone químicamente mediante el sistema de ecuaciones electroquímicas, se descompone en la mezcla química y se produce un voltaje como una pila, ¿no? Y es una pila que se llama celda de combustible. Y de combustible es porque permanentemente hay que estarle adicionando una batería está allí, se pone y listo. Pero aquí permanentemente hay que adicionarle, como que estuviera quemando pues el combustible, es el producto químico y eso genera. Hoy hay cantidad de... Recuerdo que nosotros estuvimos varios meses buscando el níquel puro, que no le conocía en el país. No hemos dicho, nadie lo usaba. Entonces, de una universidad nos facilitaron en Estados Unidos, de alguien que estaba haciendo una especialización allá, y de otra universidad nos dieron el ácido cloroplatínico, que tampoco se conseguía, y además era súper caro, ¿no? En esa época costaba, como decir, hoy $1 millón, pues 5 gramos. Pues una que nosotros no podíamos. Y entonces un compañero de la misma escuela de nosotros, que estaba haciendo un doctorado en Estados Unidos, sacó allá de la universidad, pidió permiso y nos lo envió a nosotros. Entonces nosotros pudimos terminar la tesis. Pero bueno, vino la graduación y todo esto, y resulta que yo tuve un ofrecimiento de trabajar en un ingeniero azucarero. No, perdón, estoy hablando 6 meses antes, yo ya había terminado curso, ¿no? Entonces tuve un ofrecimiento de un ingeniero azucarero, estaba buscando un ingeniero químico, y pues el correo de la Brúa nos dimos cuenta, entonces... el correo de la Brúa, pues amigos, el ingeniero Luis Palacio Irragori, que fue uno de los diseñadores con otro ingeniero de la chica ya, era muy amigo de la gente de los Caicedo, los dueños de Castilla, y Río Paila y Colombina. Hablando pues de hace 60, 40, más de 60, 70 años, bueno, más de 60 y pico años. Entonces, resulta que él dijo, sí, van a necesitar un ingeniero químico, entonces, porque él era muy amigo de una tía de mi esposa en esa época, ¿no? Y así fue. Entonces yo me presenté y quedé. Me dijeron, venga para acá. Pero yo dije, yo todavía no me he graduado.
Digo, no importa si se ha graduado o no importa sus conocimientos. Y aquí está su certificado de que ha terminado y que está haciendo la tesis. Entonces, le damos permiso para la tesis. Entonces, así empecé yo. Bueno, y entonces, pero lo interesante era que yo me ganaba más plata. Me ganaba, como decir, hoy por hoy $1.000.000 más como profesor del SENA y de los colegios, porque yo daba clase después en el Colombo Británico, daba clase en el Pío XII y en el colegio alemán y en el SENA. Entonces yo ganaba más plata como profesor de colegio que como lo que me iban a pagar allá. Pero yo dije, no, yo estudié como ingeniero, voy a trabajar como ingeniero, entonces me voy a trabajar por $1.000.000 menos prácticamente, o sea, pues mucho menos. Ya después pues pasé la barrera, lógicamente, la barrera, así fue. Y hablando de esto, yo fui el que inventé los cursos preuniversitarios en Cali, y no sé si en Colombia, porque cuando yo daba clases, yo fui a dar clases en el colegio Pío XII porque el padre Uribe, que era originario de Armenia y amigo de mi papá y mi mamá, entonces me llamó. Me dijo, Mario, tu papá me han dicho, entonces yo te llamo a ver qué opina. Y yo empecé a dar clases. Cuando al mes, eso fue 6 meses antes un año antes de graduarme, de terminar clase, estaba empezando quinto. Cuando al mes exámenes me dice el padre, me dice, Mario, ¿qué es esto? Fulano de tal, 0,5, fulano de tal, 1,2, otro 1,3. Aquí hay de 40, hay 37 que saca menos de 3 y hay uno que saca 3 y otro que saca 3,1. ¿Cómo así esto aquí? Gente que nunca ha sacado menos de 2 ni de 3. Padre, pues ¿qué hago yo si estos muchachos no saben ni sumar quebrados, no saben decimales, no saben nada y están en quinta, en sexto de bachillerato? ¿Cómo así? ¿Y usted qué va a hacer? Y digo, no, padre, yo renuncio, yo me voy, yo no puedo con eso, ¿no? Es imposible. Bueno, no, es un viernes. Me digo, piénselo hasta el lunes y el lunes me habla. Usted está caliente porque de cierta forma lo puyé y usted reaccionó. Entonces dije, el lunes, vea, yo tengo un plan. Voy a hacer un seminario para tercero, cuarto, quinto y sexto en el Coliseo, el colegio, alistarlo, de 8 a 2 de la tarde. A todos les voy a enseñar aritmética, álgebra 1, álgebra 2, trigonometría, física 1, física 2, química 1 y química 2, todo. 6 horas. Y usted, y busque profesores para eso. Digo, no, ¿cómo que busque profesores? Es la universidad el que tiene los contactos. Y ahí fue cuando yo, a todos los de ingeniería química, compañeros míos, a uno lo puse a enseñar física, al otro química, al otro matemática, al otro todo. Y todos, hemos dicho, media escuela de ingeniería química estaba ya en el Pío XII. Bueno, y así fue. Y empecé a dar clases los sábados, muchachos, cuando dije, ahora vamos a empezar con las tablas. 7 por 8, 56, ¿sí ve? No lo sabe. Y se gastó 2 segundos en decir 7 por 8, 8 por 8. Tiene que dominar. Las tablas no hay ni que pensar uno cuando está haciendo eso. La calculadora apenas empezaba. No, yo le ganaba a las calculadoras cuando estaba en la universidad. Le ganaba. Sí, las compraba a 5.000 pesos y las vendía a 6.000. Era un chiste para calmar aquí la cosa. Y entonces así fue. Y ahí se creó el grupo IQ de ingeniería, que después de que yo me fui para trabajar al ingenio, entonces ellos hicieron un grupo y ya empezaron todos, los que graduaban, dejaban unos reemplazos. Y ya llegó un grupo de ingenieros que incluso tienen hasta un edificio por la autopista grande que dice IQ Proyectos, que ahí hacen cursos preuniversitarios, pero eso lo tiene además. ¿De GIQ? El CIQ, eso. Esos eran de ingeniería química. ¿Eso lo fundaron ustedes? No, yo fundé el concepto de cursos preuniversitarios desde el punto de vista de enseñarle a todos. Ya al segundo mes, ya los de quinto y sexto ya sacaban 3, 3, 2, 3, 3, porque yo los tenía así. Y el que esté aburrido sale y se va, no hay problema, pero aquí no vuelve. Ese año entraron como el 40% de los que presentaron a las universidades, que nunca había sucedido eso, que ahí nadie entraba del Pío XII a la Universidad del Valle. Bien. Y entonces se siguió todo y siguieron haciendo los cursos. Bueno, es una cosa aparte. Para usted, ¿qué es lo más satisfactorio de ser ingeniero químico? Yo vivo enamorado de mi profesión y si volviera a nacer volvería a estudiar lo mismo, porque la ingeniería química es todo lo que hay existe alrededor: el plástico, el textil, los lentes, el vidrio, el metal, los cosméticos, los anillos, lo electrónico, todo es ingeniería química. En la NASA hubo hace unos 30 años o 40 años un problema en un grupo de asesoría. Cuando llegó unos especialistas, empezaron a estudiar y se dieron cuenta que lo que faltaban era ingenieros químicos, más ingenieros químicos en el grupo de expertos. Ya expertos hay 18.000 empleados en la NASA, 18.000 empleados.
Bueno. ¿Usted nunca tuvo así como las ganas o quiso trabajar en una organización nacional como la NASA o cualquier otra? Perdón, ahora le respondo más tarde, porque estuve trabajando en un proyecto del gobierno en la base aérea, base aeroespacial de Marco Fidel Suárez, durante 4 años. Estuvimos haciendo todos los cálculos para fabricar un cohete, para mandar un satélite, o sea que ya eso se cumplió, eso se hizo, pero después... Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo manejabas anteriormente cuando eras más joven los fracasos y cómo los manejas ahora? Los fracasos. Los fracasos, como a mí cuando estaba estudiando no me gustaba mucho la historia por las fechas y las cosas. Ahora me fascina la historia, es parte de mi entretenimiento personal. Y no he dicho, a mí me gusta todo, lo digo que no me gustaban los hombres, pero me gusta todo me gustan los zancudos, me gustan los bichos, las mariquitas, me gustan los tréboles, me gustan las escobas, me gustan los trapeadores, me gustan las casas, las tejas, las nubes, todo lo que es naturaleza a mí me fascina. Y yo me puedo estar media, Ángela va conmigo, hemos ido varias veces a Europa, y por ejemplo, yo me estuve 9, 10 horas en el Museo Británico viendo las colecciones de la tabla periódica que está en grandota así, los gases en tubos especiales, está el oro, está el platino, pero físicamente estuve viendo y mirando porque aquí no había forma. Y eso que en el Smithsonian, el museo institución en Washington, yo estuve viendo muchísimas cosas, pero ahí estaba completo. Bueno, y yo me estoy viendo y veo ahí a mi nieta, Emily, parece que le va a gustar la ciencia, y yo le mandé una foto mía en el Museo Británico donde estoy, Museo Natural de Ciencias, donde hay un rubí así está el tamaño, el más grande del mundo, de 2 kilos, y ahí está toda la leyenda, un azul marino, una belleza, lo encontraron y por eso está en un museo, único en el mundo, pues. Un zafiro. Eso, un zafiro, sí, azul. Un zafiro. Bueno, una belleza. Tengo la foto que ahora les puedo mostrar más tarde. Bueno, entonces, yo todo lo veo como fruto de la naturaleza. Por ejemplo, para mí todo empezó en el Big Bang, en la primagenia, en el átomo, en el partícula de millones de multimillones de toneladas de peso que expandió en el Big Bang hace casi 14.000 millones de años y se fue expandiendo. A mi nieta, por ejemplo, que tiene 6 años tenía cuando empecé a enseñarle cosas, y un día le preguntaron que cómo me quería a mí. Digo, yo lo quiero al infinito, más allá de la galaxia, en el éter. Con 7 años, porque yo le enseñé que toda la evolución del hombre, le mostré cómo empezamos, que el hombre prácticamente hace 3 millones de años empezó a evolucionar, ¿no? Ahora entonces, usted de los que dice que el hombre evolucionó, claro. Y más no lo que, o sea, hay 2 teorías, ¿no? Que se maneja, la de la Biblia no. Y la de la evolución. Mira, en cuestiones religiosas yo no discuto. Ajá. En cuestiones políticas tampoco. Tampoco. Y en cuestiones sexuales tampoco. Menos. Cada cual haga donde que no me esté tocando ni sobando el hombro. Usted es Team Darwin, evolución. Yo evolución. Y es que yo lo he visto porque he visto el neerlandesis, he visto el Homo erectus, el Homo sapiens, el hombre que empieza, utilis, he visto todo esto y que me parece súper lógico. Por ejemplo, lo que Darwin estuvo cuando estuvo allá en las islas, creo que llaman Galápagos, cerca a Guayaquil, en el Ecuador, por allá, donde habían unos animalitos que ahí no arrimaba nadie porque había que arrimar, y él vio cómo eso empezó, que eran unos pajaritos, unos bisontes, un tipo de pájaros, y que estaban allí, estaban muy bien. Después pasó a otra isla que eran los mismos pájaros, pero tenían garras más fuertes y picos, porque ahí habían más rocas, más cosas, y tenían que sacar los molusquitos y las cosas dentro de las rocas. Entonces iban desarrollando la evolución. Y yo pienso que, por ejemplo, un juanete, eso afecta que las mujeres la mayoría, pues no hay que problema con los zapatos puntudos, no hay para qué ponen eso, les da juanete en el dedo gordo, y entonces que ese es un problema. Las próximas vendrán, de todas si vienen así, todas vendrán con el juanete ya hecho, porque ya es la defensa del organismo, ¿no? La adaptación. El caballo tenía 4 dedos o 3, y ahora no tiene sino uno, que es el casco, pero en la radiografía se ven los terminales del caballo, etcétera, ¿no? Y así, hoy, me decía a mí una odontóloga, que hoy los hombres, los seres humanos de hoy, tienen una mordida muy fuerte, pero no es ni siquiera la tercera parte de lo que eran de los neerlandenses y los cromañón, que tenían que comer crudo y mascar hueso, ¿no? Que parten, que hemos dicho, la mandíbula es donde está la máxima. Incluso en ingeniería química hay un molino que tritura, que llama molino de mandíbulas, que hace así, y eso coge rocas y así este tamaño y las vuelve trizas, las vuelve pedacitos, ¿no?
Bueno, entonces... Nosotros sabemos que usted es ingeniero químico y, bueno, usted nos contaba unas anécdotas del laboratorio. ¿Qué anécdotas usted tiene así como interesantes? Del laboratorio. Sí. Una anécdota de estudiantes de laboratorios, me acabo de recortar, gracias. Nosotros teníamos un compañero que hasta mucho tiempo tuve contacto con él, hasta unos 10 años, pues, ¿no? Siempre tuve contacto con él. Pero él era ingenuo, yo no sé qué tenía en la cabeza, ¿no? Pero un día estábamos en el laboratorio y yo estaba revolviendo una solución de unos cristales para hacer un experimento, una cosa revolviendo. Me dijo, Mario, no revolvas tanto que atrofias las moléculas. Ajá. Imagínese usted decir un estudiante de ingeniería, decir semejante bestialidad, sabiendo que en un gramo, que por ejemplo en el caso del agua son 18 gramos, expresado el peso molecular en gramos, pero con el número de Avogadro hay 602 por 10 a la 23 moléculas. En 18 gramos de agua hay 6 seguido 23 ceros moléculas, tetrallones de moléculas. Claro. Y eso es una cucharita grande. Y eso estaban allí dando vueltas y todo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una anécdota muy buena. Otra anécdota que tengo de profesores de ingeniería es que a nosotros en esa época, como éramos tan poquitos, empezamos 38 y después fueron 30 y después 28 y después 25 y después 14. A nosotros veíamos clases con los ingenieros electromecánicos, no había ni mecánico ni eléctrico, no mecánico. Y veíamos toda la matemática era con ellos, la física y principios de química en general era con ellos, no, ciertas materias como resistencia de materiales y todo era con ellos, no, así, bueno, y mecánica era con los ingenieros mecánicos y también los eléctricos, electricidad 1, electricidad 2 también con los eléctricos, no. Entonces, resulta que veíamos una materia que llamaba mineralogía y geología, que es básica para los ingenieros civiles, ¿no? Y entonces los ingenieros químicos también ven eso. Pero eso era tremendo. El profesor era Darío Suescún, que fue el jefe del Inventario Minero Nacional. Él era ingeniero civil especializado en geología en el Instituto Smithsoniano en Washington. Era berraquísimo el tipo, queridísima persona. Y él fue el que hizo el estudio para Cementos del Valle de toda la planeación de la fuente de materia prima para Cementos del Valle, de todas esas rocas, esas calizas. Digo que sí, que ya había materia prima para más de 20 años. Y claro, si la fábrica en 5 o 6 años se depreciaba, ya entraba pues a utilidad. Bueno, entonces, pero había en el Museo de Ingeniería Química de Minerales, habían 300 o 400 minerales. Y a veces algún profesor viajaba y le regalaba ya, ¿no? Y entonces un día, que el examen de mineralogía, entonces hablamos con Alustio Sandoval, que era el que guardaba el museo, y era el que suministraba los equipos de vidrio y los reactivos y todo para las prácticas, y estaba el salón grande de archivo de... No, un vecino. No, es que ya se pone. Entonces, hablamos con Salustio Sandoval para que nos dejara sábado y domingo entrar al museo y aprendernos las piezas, o sea, las que no conocíamos y todo, o repasar porque ya conocíamos eso, porque la clase generalmente era dentro del museo, ¿no? Y entonces, ¿qué esta que pirita? ¿Qué esta acenopirita? ¿Qué esta que zafiro? ¿Qué esta que oro? ¿Qué esta que plata? ¿Qué esta que yo no sé qué? ¿Qué esta que tal? ¿Qué ferrita? ¿Qué magnetita? De todo, y sacamos así, tal, y esta tal, pum, y esta tal, pum, y esta tal, pum, y éramos así como, con una metodología, y sábado por la tarde, el domingo por la tarde estábamos fiera, pues mejor dicho, a ver, ¿qué? Vénganse, pues, a ver, ¿quiénes son? Todos perfectos, ¿no? Bueno, nosotros éramos 3 estudiantes, en el momento éramos 3, Chucho todavía no había salido, era Chucho, Enrique y yo, y entonces, cuando llegó a las 7 del lunes, el profesor llegó con un periódico aquí, un brazo, y aquí, tal, ¿no? Y bueno, muchachos, el examen sí. Y entonces abrió el periódico y tenía 3 piedritas que traía en la casa. Ay, güey, pucha, nosotros que nos dio garrote. Y usted esta, usted aquella y usted aquella. Cada cual. Éramos 3 más. Bueno, a mí me fue muy bien. Y yo, pues, como hay algunas características especiales de la mineralogía de la piedra, que son la dureza, resistencia a la raya, con la uña o con una moneda, o con una navaja que nosotros habíamos llevado, ¿no? El color, cómo está, si hay planos de clivaje, cómo está la forma, si es redonda, si tiene nudos, si tiene cristalito a la vista, y si es muy pesado, si es más liviano que el agua, que normalmente son más pesados, ¿no?
salvo la piedra pómez, que es muy liviana, ¿no? Entonces, así, y yo saqué, yo tenía muy buena nota, saqué 4 y medio. ¿No? Chucho le fue bien, sacó como 4 también. Y Enrique, yo salí pues rápido, ¿no? Y él también, y Enrique quedó allá. Y Enrique sacó 1 en el examen. Por Enrique. Pero él tenía buenas notas y pasó. ¿Sabe qué había llevado el profesor a Enrique? Un pedazo de ladrillo. Pero ladrillos esos que caen en los ríos, pues que son ya redonditos, y no que uno queda astillado, ¿no? Sino que ya está como transformado. Limado, ¿no? Como una piedrita, ¿no? Era un pedazo de ladrillo. Que el profesor después nos dijo. Y también nos pasó con otro profesor, el profesor que él era de Curazao, ingeniero químico de la Universidad de Antioquia, ¿no? No recuerdo el nombre ahora. Él, en un examen de química analítica, era un tubito que nos daban, un tubito a cada uno. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Entonces a mí me tocó y yo pude, la prueba era como con ácido sulfídrico, cómo se precipita, cuál es la densidad, qué pH tiene, todas las características y todo. Y a otro compañero, nada. Dije, Mario, no me da nada, esto no me da nada, yo me voy a enloquecer, voy a perder esta materia y que, espera, volverla porque es un laboratorio. No, entonces, ¿sabe qué era lo que le había dado? ¿Qué? Agua tridestilada. ¿Cómo así tridestilada? O sea, no destilada, sino doblemente destilada. Doblemente, habla prácticamente agua pura. Y entonces no le daba nada. Con el ácido sulfúrico no precipitaba, porque precipitan los sulfuros, cuando hay, por ejemplo, ciertos sulfuros precipitan, ¿no? Bueno, y entonces después no le daba nada, pues perdió el examen. No perdió la materia porque pues, tenía promedios altos y todo. Ahorita quedó en 3 o en 3.1 o algo así. Pero era agua destilada, que no tiene nada, no tenía nada. Bueno, Mario, ¿y qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu mayor hobby cuando estás fuera de la planta de investigación? Cuando yo dejo de trabajar en asuntos de la profesión, a mí me encanta. Yo siempre tengo el radio sonando música clásica, porque me cansé de poner CD, cassette y cosas de esas y USB, sino ahora pongo la radio Carvajal y entonces siempre música clásica y todo el día estoy desayunando con música clásica, almorzando con música clásica, hablando con mi mujer con música clásica de fondo, pues no tan duro, siempre esto es. Ese es un ambiente que tengo. Otro, siempre desayuno acá en los jardines porque respiro el oxígeno y esto me lo enseñó, me hizo caer en cuenta Michael Jackson, porque él tenía una cápsula donde se metía y se oxigenaba el cuerpo. Yo le costaba como $500 diarios, no meter el oxígeno ahí, y él quedaba así para oxigenar el organismo. Pero entonces un día dije, ve, pues si el oxígeno está en la naturaleza y el oxígeno está en el jardín. Y entonces, ¿sabe tiempo? Pues yo siempre desayuno allí en el estadero, ¿no? Que ese es donde hay una mesa para 10 personas y hay una vaina donde se puede hacer asado o cocinar a la plancha, bueno, otro cuento. Entonces, ahí, desayuno y fuera respiro y hago algunos ejercicios. Bueno, una cosita, porque yo me acuerdo cuando yo venía acá, usted al desayuno, usted se comía ajo crudo. Para los parásitos, ¿no? El ajo, perdón. Les voy a decir cuál es mi dieta ahora, tocando ese tema. Hoy, hace varios años. Primero, hace 40 años me dijo un médico, el ser humano tiene 6 enemigos salvajes a muerte, que son el alcohol, el cigarrillo, la sal, el azúcar, la grasa, el agua y la falta de ejercicio. Agua debe tomar siquiera de 7 a 8 vasos diarios. Entonces, ¿mi desayuno cuál es? Perico, generalmente con cebolla y tomate, o perrito picado, un perrito picado, que ese perro le quito la cubierta, lo corto en moneda, lo pongo a hervir, para quitarle la sal y la grasa, y después de eso lo cuelo y ya lo echo a la mezcla con el... Ahí, bueno, y se cocina más o menos no quemado ni nada, sino bien. Siempre por la noche pongo una olla a hervir. En esa olla que hay 3 tazas de agua copadas. Cuando ya hierve bajo la taza en la olla y echo 3 cucharadas de avena a granel por cada taza, 3, 6, 9. Llevo eso allí, lo tapo y por la mañana eso lo pongo en la licuadora, le echo media cucharadita de dulcera de canela y le echo media cucharada de azúcar. Y eso lo licúo y ahora le estoy echando una cucharada de miel de purga, que es muy buena para la griera porque me da un poquito de griera, unas drogas que estoy tomando y fuera de eso combate la estititis. Bueno, entonces, y arepa sin sal, cocida, y me como 6 uchuvas, 4 fresas, 5 uvas, las lavo muy bien. Entonces primero me como
empiezo a coger, y me tomo los remedios, que como tengo ligera aumento de presión, que la tengo siempre controlada. Me tomo la hidroclorotiazida y los sartán, la hidroclorotiazida por la mañana, los sartán por la mañana y por la noche los sartán. Y siempre me tomo la presión. Y me tomo eso y después ya en la mitad de ayuno me como las frutas. Y me tomo a veces, día sí, día no, una pastilla de Centrum 50, porque tiene todos los minerales y tiene las vitaminas, porque uno ya después de cierta edad, uno puede ingerir 100 unidades de vitaminas, pero el organismo no absorbe sino 40 o 50. Entonces yo le pongo 150 para tener las 100 que tengo y me da muy buen resultado. Yo me mantengo aliviado de todo, a mí no me da nada. Yo 40 años pagando a seguro social y me enfermé 2 veces. Bueno, esa es otra historia. Entonces, un vaso con agua donde he hecho un cuarto de cucharita dulcera de vitamina C, ácido ascórbico. Aquí estoy en eso. Entonces me tomo el perico, estoy tomando la avena con esa miel de pulgadora que parece, es agradable. Aún al principio es un poquito distinto, pero es agradable, ¿no? Y entonces ahí me estoy tomando 2 vasos de agua. Ese es mi, a las 10 de la mañana, por la mañana. A las 10 de la mañana me como un banano o me como una pera. Y por a las 2 o 3 de la tarde que almuerzo, casi nunca comemos caldo. El almuerzo mío es una porción de arroz, porción y media de ensalada y una porción de carne sin grasa que se hace en la olla de aire caliente. A las 5 de la tarde me como otro banano o me como una manzana. Bueno, eso es ahí. Y por ahí a las 8 o 9, entonces cojo yogur griego, y por ahí a las 9 o 10 generalmente veo las noticias internacionales por la vaina que tengo mi hija que estudia en Alemania. Ella es cantante de ópera en Múnich, ¿no? Fiorella Hincapié, mezzo soprano, pueden buscarla en Google. Entonces veo eso, a ver qué noticias hay de la guerra de Ucrania, porque veo eso, a veces hay un programa de ciencia, que generalmente es Discovery, ciencia, me gusta mucho sobre arqueología, la cuestión del origen del hombre, lo que encuentran. Ahora estos días he estado leyendo uno sobre Al-Shajan, es un profesor de la Universidad de Princeton, activo profesor de Harvard, que él escribió sobre la teoría de la felicidad. Ya hay una escuela de hacer maestría en felicidad, ya están certificando para doctorado en felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad no es la plata, la felicidad es estar en paz consigo mismo, disfrutar la sonrisa de un niño. Mi nieta, que tiene 18 meses en Alemania, mi hija me manda un video donde ella se sonríe y hace así, yo siento felicidad, o ella canta, no, me dice opa en alemán, es decir, abuelo. Bueno, entonces esos momentos, el día de un cumpleaños, que yo tuve, por ejemplo, una felicidad inmensa hace 10 días, y este viernes pasado se me completó, porque resulta que yo fui profesor de la universidades del Valle principalmente, y de la Autónoma, y en ingeniería. Y entonces los alumnos que se graduaron hace 55 años, en toda su carrera tuvieron 60 profesores, solamente nos invitaron a su fiesta en el Hotel Dan Carton, a su reunión, a su almuerzo de 55 años, a 2, al doctor Luis Alfonso López y a mí. Ahí me dio que se acordaran mis alumnos después de 55 años de mí, me dio una alegría inmensa, casi me pongo a llorar, de ver que sí yo impacté. Era todo gente, el más viejo tenía 81 años, y había el más joven tenía como 74. Dejó huella. Dejé huella en ellos, para mí fue que se los dije a ellos y le agradecí inmensamente. Para mí eso es una gran satisfacción desde el punto de vista como profesor, como colega y como ser humano, porque yo en las clases no solamente yo les enseñaba la ingeniería, lo que me correspondía a mí, que era, yo fui profesor de procesos, de hidráulica y de transferencia de calor, ¿no? Y de sólidos, manejo de sólidos, ¿no? Entonces, y matemáticas especiales también fui profesor, pero poco. Siguiendo la línea de la felicidad, ¿cuál diría usted que es su lugar feliz? No, yo aquí en el jardín estoy feliz. Cuando veo a Ángela, para mí la felicidad más grande fueron 2 fotos que yo tengo, una foto que tengo de Angelita, cuando fuimos a Alemania a recibir a Charlota Aurora Rubí, mi nieta, la hija de mi hija, de mi última hija, el último hijo, que es mujer, la cantante de ópera, que yo no fui al hospital, a la clínica, porque pues, eran limitada la entrada. Ella sí entró. Entonces, cuando ella recibió a los 10 minutos de nacida la niña, la foto que se ve ella con la niña, esa es una foto hermosísima, donde mi mujer tiene una expresión, pero yo 38 años, voy para 39, casado con ella,
Entonces, esta es mi tercera señora, ¿no? Debo aclarar. Entonces, esa fue una foto hermosísima. Cada vez que yo veo eso me da felicidad. Cada vez que veo a mi nieta que trata de cantar o decir algo, me da felicidad. O a mi bisnieto, que ellos viven en Estados Unidos, de mi hija mayor, ¿no? Que en esta eso me mandó un video, que el nieto me decía así, pues él apenas empieza a hablar español, porque la mamá es americana, el papá sí es americano, pero habla español porque se crió en el hogar español. El papá y la mamá son español, colombianos, pues hablan español. Entonces, me da mucha alegría. Ahora estoy haciendo un curso de cultivo de plantas, hortalizas en el hogar, que lo da el SENA, todos los lunes de 2 a 6 de la tarde. Aquí ya tengo unas plantas, por ejemplo, cuando nacieron las semillas que yo sembré en el abono que nosotros hicimos, eso me dio una alegría, porque todos de chiquito en el colegio sembramos un frijol con agua y un papelito. Sí. Pero yo esta vez dije, no, usted ve, mami, ve, mira, ve, nacieron las planticas, nacieron, ve, mira. Y ella que está acostumbrada, porque mi señora es graduada en paisajismo y en viverista y todo eso, pero es que estos jardines son tan bonitos aquí, ¿no? Entonces ella me miró, como decir, está haciendo este paviento por una cosa que yo veo todos los días, pero a mí me llamó mucho la atención eso. Otra cosa que me enternece, digamos que le decía yo a una psiquiatra conocida, le decía que era eso, que me pasaba de hace unos años para acá. Cuando yo veo, por ejemplo, que un colombiano de esos que son para discapacitados, que están nadando y que llega él sin piernas, llega allá y corona y saca una medalla, a mí se me abran los ojos, me da alegría. Y yo ni sé qué hay, cómo se llama el tipo, ni nada de eso. O cuando Colombia metió un gol. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol y yo soy hincha de América, pero si juega el Cali en Bogotá y gana el Cali, soy hincha del Cali. Y si estoy en Miami y juega el Pasto y el Pasto gana, yo brinco y salto porque ganó el Pasto. Sí, pero también si en México el equipo mexicano le gana al Atlético de Madrid en un campeonato en Europa, yo viva México y soy feliz con el de México. Tengo esa alegría que me da, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora un pajarito, un canario que canta, que yo lo puse Pavarotti, porque canta una belleza, y yo me quedo a oírlo, y yo desayuno y lo oigo, y me da alegría, me da una tranquilidad en el espíritu, ¿no? Cuando veo la iguana, que pasa, que llevo 3 meses que no la veo, me da muchísima alegría. Yo creo que la alegría son momentos de felicidad. Alegría son el encontrarse con sí mismo, no como mucha gente que se acuesta y escupe para arriba y la saliva le cae en la cara y se emberracan porque le cayó la saliva en la cara. Pues escucha, ¿por qué me cayó la saliva? Cuando ellos son causa de su propio destino, ¿no? Entonces, a mí el éxito de la familia, que alguien haga algo muy especial, me da alegría, me da tristeza que alguien se muera, pero me da alegría si la persona se muere cuando está muy enfermo, ¿no? Por ejemplo, que tenemos el sábado pasado vi a un entierro de un familiar de mi esposa que tenía 99 años y él salía mucho a caminar, el oficio de él era caminar, era ex profesor de primaria, de bachillerato, ¿no? Y caminaba y yo sé, por abrir rápido la puerta de la casa, se cayó en la casa y se fracturó una fisura en la columna y ya no pudo volver a caminar hace como 3 meses y desde eso se volvió depresivo. Entonces y me contaron eso, yo dije, pobrecito, yo conocí a él que caminaba y que era feliz en eso, y dije, no, y cuando vieron se murió dije, al fin descansó, porque el tipo llevaba una vida miserable tendido en una cama 3 meses. Sí. Entonces, esa es una alegría inversa, extraña, pero tiene sentido. Empezamos el programa, usted dijo que uno de sus sueños era que lo entrevistaran, contar su historia. Sí, nos faltaba eso. ¿Cierto? Pero, ¿crees que todavía tienes algún otro sueño por cumplir? Sueño por cumplir, le quiero contar. Realmente lo que yo quise decir cuando tú me preguntaste eso era que yo siempre he querido escribir mi biografía. Su biografía. Entonces, esta es una oportunidad para hablar y me he recordado de cosas que hace 50, 60 años no me acordaba. Y van a quedar plasmadas para quien la quiera ver. Hace 65 años yo me casé en abril 2 y lo del padre Pinillo de los 10 pesos que le iba a dar, no me acordaba, nunca me acordé de eso. Hoy me acordé, no sé por qué. O sea, me funcionaron porque estoy así compuesto. Lo pusimos un gimnasio cerebral. Exactamente. Bueno, y yo en este momento, desafortunadamente estuve hace 3 años, tuve una enfermedad que no voy a explicar de eso ahora porque nos vamos media hora explicando los remedios y qué es lo que hice y por qué me dio. Y iba a empezar a escribir 3 libros, sin tener en cuenta la biografía, sería el 4. Uno es un libro sobre aceites esenciales, que es el hobby mío. Todas las aceites esenciales, porque yo fabricaba perfumes y cosas de esas, y los aceites esenciales, la fabricación de perfumes me llevó a los aceites esenciales. Y los aceites esenciales me llevó a la práctica de los aceites esenciales para enfermedades, para el bienestar, para el estrés, para el relax,
para dormir para ciertas personas. El otro es uno que son dos netamente técnicos, uno sobre solvente, porque yo trabajé muchos años con solventes o disolventes, tecnología de los solventes. El otro es un libro sobre el estudio de los diagramas de flujo de la industria en general. Diagrama de flujo es qué pasa en una industria con la materia prima para salir un producto terminado. ¿Qué pasa cuando llega el camión con la caña? ¿Qué pasa? Todo, entonces ahí está dibujado el peso, la báscula, las cuchillas, la lavabo, las cuchillas, el molino, después todo, cómo sale el bagazo, cómo sale el jugo, y al final cómo sale el azúcar, cómo salió el bagazo para las calderas, cómo sale la miel de purga para muchos usos, cómo sale la cachaza para la oro, etc. Y el otro es, no eran 3, sino 4, el otro es la fabricación manual de formulaciones para fabricar muchos productos, porque yo, después de salir de la industria azucarera, de que prácticamente estuve en contacto por casi 20 años, y seguía de profesor en la Universidad del Valle, entonces fundé un almacén donde vendía productos químicos. Principalmente lo manejaba era mi esposa, porque yo andaba en diseño e ingeniería con el profesor Vergara, estábamos diseñando 10 años, estuvimos diseñando fábricas, tipos, cosas, todas estas, y plantas piloto. Y entonces, ¿cómo se hace el betún? ¿Cómo se hace el champú para carros con caspa? ¿Cómo, por decirlo, no, por decir un chiste, no para reírnos un poco. ¿Cómo se hace el llantil? ¿Cómo se hace para sacar el máximo jugo del tomate de árbol? No, que la gente lo pela y hay una forma de sacar el máximo jugo, una fórmula para eso. ¿Cómo se trata el agua cochina que sale de un río, que no digamos servida con popoy, no, un agua que saca de un río es amarilla o de color, o puede tener para algas y todo? ¿Cómo se trata y se puede volver agua para tomar? Que aquí en esta finca no había acueducto y durante 35 años yo fabriqué el agua para tomar y nunca nos enfermamos. Jamás nos enfermamos. Pero los libros los tiene empezados, no los ha terminado. No, lo tengo todo en la cabeza y tengo... ¿Y cuándo los va a sacar? El problema es que con la enfermedad que me dio, me afectó el nervio trigémino y ese me afectó el ojo, iba a perder el ojo, afortunadamente los oftalmólogos me salvaron, el oído, la mandíbula, y no podía ni respirar ni hablar, tenía dificultad para respirar, para hablar, mejor dicho, eso fue, bueno, no quiero hablar de eso porque hay muchos problemas. Eso me impidió, además me afectó después el oído interno y el de estar acostado, que se me puso el cuello como una piedra, entonces yo no podía mover la cabeza. Cuando el otorrinolaringólogo me vio, le digo, mueva la cabeza, y yo hice así, digo, no, la cabeza, y no podía. Y resulta que cuando usted ve un equilibrista en un hilo que va en una cuerda y tiene una vara y hace así, eso es lo que hace la cabeza en uno. Cuando uno se da un traspié, a mí la cabeza hace así y es donde está el centro del equilibrio, por en el oído interno. Entonces a mí se me afectó. Y primero perdí masa muscular, como estuve 14 meses acostado, entonces los músculos del pie, de los muslos no funcionaban, entonces tuve que empezar a hacer ejercicios, me caía, me subí a una escalera hace un año a arreglar una redonda teja y me caí y me desperté en el hospital, me ha quebrado una costilla, hace por ahí unos 8 meses me resbalé y me quebré la nariz. Bueno, ese es otro cuento. Vemos que no deja de ser travieso. Bueno, no, pero eso fue, cualquier persona se hubiera podido caer, porque una piedra en el cemento, si cualquier persona se tropieza. Pero la escalera sí fue, como me dijo el médico. Se accidenta como niño travieso. Pero ¿qué me dijo el médico? ¿Usted qué le pasa a los 86 años, 87 años? ¿Por qué lo manda usted a hacer cosas? No haga nada, no joda, no haga nada. Ya usted vivió la vida, ha hecho demasiadas cosas, no friegue más. Y mi hija que viene a Alemania dice, papá, que yo no sepa que usted se subió a más de 30 centímetros de altura, porque me pongo muy brava con usted. Y ella no es mi ñaña, sino que es la que siempre hablamos, porque todas las demás están pues, y sus cosas, todos los demás. Bueno, entonces, eso me impidió, primero me afectó el ojo, que me cansaba mucho con el ojo para escribir, pero tengo ya todo está, mejor dicho, todo está en la mente, lo único que falta es escribir. ¿Y usted no ha pensado aliarse con alguien que le haga ese favor? Claro, no, pero tengo que estar sano, ¿no? La idea es tener una secretaria que yo pueda dictarle. Pero de pronto este programa es un trampolín para alguien que de pronto quiera escribir la biografía. Si hay alguien, una secretaria por acá bien pila que quiera postular, aquí con el ingeniero Mario Hincapié. Bueno, entonces, yo lo conté que además de estudiar ingeniería, también estudié maestría en administración industrial. Después estudié para un doctorado que estaban dando de ingeniería azucarera a unos cubanos, pero después me empecé a viajar y
porque también trabajé internacionalmente como 6 años, ese es otro cuento, tengo muchas anécdotas, y bueno, es interesante que alguien sepa cómo hacer un abono en la casa, no comprar urea, sino cómo hacer un desinfectante, un mata-hongos, eso, serie de cosas, con cosas de la casa, con desperdicios de comida, no gastar plata en nada. Entonces, eso es una el libro, posiblemente podría titularse 1100 fórmulas de vivir independiente. O cualquiera, no importa. A lo mejor ese título lo someto a votación, no sé. Pero es que son tantas cosas y tantas anécdotas que tengo con mis amigos, con mis alumnos, y cosas muy tristes como yo me separé después de 16 años de matrimonio, ya tenemos 4 hijos, por circunstancias de que tuvimos 2 años hablando con psicólogos, expertos en arreglo de matrimonio, y al final nos separamos. 20 años después nos encontramos en un cóctel y alguien preguntó, bueno, ¿y ustedes por qué se separaron? Y entonces ella estaba ahí de casualidad. Y yo dije, ¿por qué nos separamos? A mí me había olvidado. Pero pues nos separamos y no pudimos reconciliarnos. No pudimos. Entonces yo me volví a casar como a los 2 años y tuvimos un hijo, y mi mujer a los 5 años desafortunadamente murió en un ataque de la guerrilla, y 10 años después el hijo murió en un accidente que hubo donde murió parte de la familia de ella. Ese es otro cuento muy triste pues. Y también, bueno, he hecho varios diplomados en muchas otras cosas, ¿no? Bueno, paquetes, ya he estudiado tanta vaina. Llevo 85 años estudiando, o no, 80 porque empecé a los 4 o 5 años, 80 años estudiando, y me encanta aprender cualquier cantidad de cosas, ¿no? Lo último que estaba leyendo, como decía antiguamente, hace rato, perdón, es sobre la felicidad. Yo les recomiendo que busquen en internet la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Y hay Shahar, creo que se llama Shahar, Bal Ali Shahar, el profesor de la Universidad de Princeton y de Harvard, y él es experto mundial en la felicidad. Y todos necesitamos un poquito de eso, porque nos olvida, y mucha gente no piensa sino éxito personal, dinero, automóviles de gran gama, viajar aquí y allá, gran lujos, marcas, cosas, pero internamente la felicidad es un momento. Eso, la sonrisa de un niño, o un beso, eso, o un abrazo de un amigo, de una amiga, o de la mujer, eso no tiene precio. Eso, las cosas más simples. Esas cosas de la felicidad que le hacen vivir a uno. Las que no se compran con dinero. Hay un chiste que voy a echar para terminar esta pequeña charla, no ni tan pequeña, de un señor que tenía más de 100 años, 102 años, y un señor que andaba por todo el mundo, llevaba 20 años investigando por qué la gente dura más de 100 años en su método de vida, en su alimentación, en el Ecuador, en Pasto, en Tokio, en el África, en todas partes. El tipo es una autoridad en eso. Y le preguntó a este es un chiste, ¿no? Le preguntó a uno que llevaba 102 años, ¿y usted qué le ha pasado en su vida que ha llegado a los 102 años? El tipo se quedó pensando. Digo, no, muy fácil, que no me he muerto. Qué chiste tan malo. Sí, pero... Malo. Bueno, pero Mario, igual a nosotros nos queda muy claro, faltan muchas cosas que contar porque Mario tiene 89 años, como nos lo dijo al principio del video, tiene muchas más anécdotas, le faltaron, yo sé que un mundo, porque a nosotros incluso nos ha contado muchas más que de pronto acá no salieron, pero si lo quieren volver a ver, yo creo que este episodio lo sacamos en 2 partes, pues para no cortar tanto, sino dejar la entrevista como correr, porque toda la entrevista estuvo muy chévere, nos contó cosas muy interesantes, pero si lo quieren volver a ver después de ver esas 2 partes, nos lo dejan en los comentarios. Si tienen alguna pregunta adicional para Mario, recuerden que tiene 89 años, si quieren preguntarle algo de historia, lo pueden hacer. No sé, Mario. Y para terminar, quiero contarles que conozco y he estado en 22 países, o en 23 países. Vean, de eso otra cosa que nos puede contar, esa es otra cosa de los viajes, que ese es otro mundo. Por ahí nos contó cositas. Sí. Algunas, pero faltan. Sí. Y por último, pues queríamos preguntarle cómo se sintió, si le gustó la entrevista, le gustó la charla. Me encantó, prácticamente fue un monólogo, y ustedes me disculpan, No, pero cosas que hacía 60 años no me acordaba, pues hoy me recordé, una introspección muy importante y buena para mí. Y el hecho de que cualquier cosa que yo haya comunicado y que a ustedes les pueda tocar alguna fibra o les pueda inquietar, está el canal para preguntar. Tengo mucho gusto porque yo tengo todo el día libre
pensar y contestar preguntas. Y se los volvemos a traer. Y si los ex estudiantes de Mario también quieren saber algo de su ex profesor, también nos lo dejan en los comentarios y lo traemos de nuevo acá para que nos siga contando su historia. No sé si ahí quiere decir algo antes de... No, pues a mí me finalizar. gustó mucho conocer de Mario otra parte, porque pues siempre lo conocimos aquí cuando veníamos a jugar con la prima. Ah, bueno, es que no dijimos, es nuestro tío. Sí, cuando veníamos a jugar con la prima, cuando me sacaba mucho la rabia cuando decía, es que Fiorella no puede jugar porque tiene que estudiar 1 hora de violín. Ah, sí, claro. Y nosotros por las ventanas mirando a Fiorella. Ya. Y Fiorella era, y nosotros pensábamos que era, tóquela bien y ya se puede ir a jugar. No, era 1 hora literal y 1 hora. Y era 1 hora de violín, pase al piano, 1 hora de piano. Pero todo eso sirvió. Sí, La práctica hacia el maestro. porque y es le muy inculcaron talentosa. la disciplina y ella es muy Y disciplinada. actualmente está- Realmente. Está muy, como con su carrera muy bien. No Bien. vamos a hablar mucho de Fiorella porque pues no sabemos qué tanto podemos decir de Fiore. Bueno, pueden verla Pero- en Google. Fiorella con doble L, hincapié, mezzo soprano. Ahí encuentran, incluso hay videos de ella y todo. Por ahí bueno. sí la pueden ver en uno que otro. Entonces hasta aquí les vamos a dejar el video de hoy, Coloraditos. Esperamos les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse, dejar su comentario, dejar un like, compartir y nos cuentan si tienen alguna retroalimentación, si quieren saber algo más, si tienen alguna idea diferente de videos. Los esperamos también en los próximos videos que vamos a estar subiendo. Asesoría técnica, aquí está el ingeniero Mario Hincapié para atenderlos. Hasta aquí el video de hoy. Hasta Hasta luego, coloraditos. coloraditos.